Dentro de unos minutos tendrán ustedes en sus pantallas el primer episodio de una serie de 7 titulada Ciudades Perdidas. Y cuando ustedes hayan visto los 7 episodios, habrán trabado conocimiento con al menos 2 docenas de ciudades o cuasi ciudades a las cuales les cuadra perfectamente el calificativo de perdidas. Dicho esto, será bueno recordar que la palabra perdido, perdida, no es unívoca, sino poéticamente equívoca. Una ciudad puede perderse en un rincón del planeta y se puede perder también en el olvido, porque aun existiendo, aún viva, nunca hemos tenido la más pequeña noticia de ella, ni siquiera la información más simple que se puede tener de una ciudad, que es su nombre. También una ciudad se puede perder en su proceso de gestación, no llegar a serlo, abortarse. Incluso hay ciudades, y de ellas visitaremos alguna, que se nos han perdido a los occidentales porque nunca supimos de ellas. No supimos nunca de ellas por la sencilla razón de que tenemos la inveterada costumbre de considerar que nuestra civilización es la única, o por lo menos la superior, y que las demás no cuentan. Visitaremos también ciudades vivas y llenas de gentes y de hermosos edificios, y al verlas diremos, pero ¿cómo es posible que no tuviéramos noticia de estas maravillas? En cuanto a cómo surgió la idea de realizar esta serie, les diré que todo comenzó después de que hubiéramos rodado 2 documentales sobre una ciudad que todo el que la visitaba, nosotros incluidos, quedábamos impactados de su belleza estética, ante su belleza estética. Llegado el momento del montaje del material, se nos fue haciendo poco a poco evidente que a la emoción estética que producía esa ciudad, y ya les voy a decir su nombre, esa ciudad se llama Petra, se le unía otro impacto emocional tan intenso como el estético. Y ese impacto emocional lo producía su extrema soledad. Porque Petra está perdida dentro de un anillo de montañas altas y estériles, las cuales a su vez están perdidas dentro de un desierto perdido. Fue así como a Jaime Villate, el director de los 2 documentales, se le ocurrió la idea y dijo, ¿por qué no hacer una saga de ciudades perdidas que además produzcan un impacto estético? Salimos pues en busca de ciudades bellas y perdidas y el resultado fueron 5 documentales que ustedes van a ver precedidos por otros 2, los 2 de Petra, que algunos de ustedes ya habrán visto, pero nos ha parecido conveniente, nos ha parecido justo colocarlos delante de ellos, que la madre acompañe a las hijas. Aunque estos 2 primeros estructuralmente son ligeramente diferentes. Y basta ya de presentación. Les invito ahora a ustedes a que nos acompañen a visitar la ignorada, escondida, hermosa e inolvidable Petra. En el siglo VII de la era cristiana y primero de la musulmana, hombres como estos, cabalgando camellos como estos, iniciaron un proceso cultural gracias al cual ha sido posible la hoy denominada civilización occidental. Sin embargo, en Occidente a menudo se explica la brillante aparición del Islam como un caso de electrización producida por el Corán sobre unos hasta entonces salvajes camelleros. Y la verdad es muy otra. 1500 años antes de la Égira, habían comenzado los árabes a civilizar la hostil geografía del desierto. Y se produjo una floración de reinos, de los cuales el más importante iba a ser el de los nabateos. Un reino árabe, antepasado de la actual Jordania, que comenzó a formarse más de 1000 años antes del profeta, en un extraño lugar al que los romanos denominaron Petra.
Alá dictó el Corán no a unos salvajes, sino a unos hombres que habían domesticado y humanizado el desierto, que habían llegado a la plenitud de los tiempos. Unos tiempos que habían comenzado con este hombre, el primer beduino, Abraham, patriarca y profeta. La Biblia nos cuenta que viendo a Abraham que él y su esposa Sara habían llegado a la vejez sin que ella le diera un hijo, yació con su esclava Agar y de ella tuvo a Ismael. Pero, andando el tiempo y por voluntad de Dios, Sara quedó encinta y parió a Isaac, padre que luego sería del pueblo judío. Sara entonces forzó a Abraham a expulsar a Agar y su hijo. Se hubieron de marchar y al atravesar el desierto de Berseba, se extraviaron. Y una voz que venía de lo alto dijo: «Levántate, mujer, levanta a tu hijo y tómalo de la mano, porque yo haré de él el padre de un gran pueblo». Y así fue, porque Ismael es el padre de los árabes. Tuvo 12 hijos, el mayor de los cuales, si hemos de creer a la tradición, fue Nebaiot, padre del pueblo nabateo. ¿Y la historia? ¿Qué nos dice la historia de ese pueblo que tanta parte tuvo en el advenimiento de la plenitud de los tiempos de los árabes? La historia nos dice que el reino nabateo se inició en la ciudad-estado de Petra y que estaba rodeada de desiertos. Unos desiertos que en nada se parecen al sahariano de palmeras y dunas. Este es un desierto de suelos y de montañas de piedra desnuda. Es el desierto de la Arabia pétrea. Y esos cauces secos son los wadis, por los que solo corre el agua durante la brevísima estación de las lluvias. Por este wadi adelante vamos a dar al único punto cardinal, el noroeste, por donde Petra no linda con el desierto. No nos dejemos engañar por el color azul, símbolo de vida, porque aquí no la hay. Esa superficie de agua está a 400 metros por debajo del nivel del Mediterráneo. Estamos en el Mar Muerto. En él desemboca el río Jordán, que le aporta diariamente 6 millones de metros cúbicos de agua, pero aunque no tiene ninguna salida, mantiene su nivel constante debido a la evaporación causada por el insoportable calor que reina en esta fosa. Las sales arrastradas dentro se van depositando en su fondo. Por eso sus aguas contienen 5 veces más sal que las de cualquier otro mar u océano del planeta, 1/4 de kilo por litro de agua. Los desgraciados peces que la corriente del Jordán arrastra dentro mueren en pocos minutos. En algún lugar de sus orillas se alzaron un día Sodoma y Gomorra. Cuando la ira del Señor aniquiló las ciudades pecadoras y Lot se alejaba con su familia, su mujer se detuvo y miró atrás y se transformó en una columna de sal. Aquí
todo lo que no se mueve se convierte en sal. Solo con la domesticación del camello se hizo el desierto transitable para los mercaderes. Un animal capaz de pasar varios días sin beber, mientras transporta sobre su lomo una carga de 200 kilos a una velocidad de 40 kilómetros por día, puede convertirse sin duda en una espléndida fuente de ingresos, si esos 200 kilos lo son de incienso, oro, sedas, perfumes y especias. Así lo comprendieron muy pronto los nabateos, una tribu nómada del noroeste de Arabia. Petra fue centro de una extensa red de rutas comerciales terrestres. Las mercancías provenientes de India y China hacían por mar la primera parte de su viaje. Cruzaban luego el desierto deteniéndose en Petra para continuar hasta el Mediterráneo y distribuirse por los principales puertos del mundo grecorromano. Estos fueron los límites del reino nabateo en el momento de su máxima extensión. La decadencia de Petra y su reino comenzó a partir del instante en que, ya ocupada por los romanos, estos eligieron a Palmira, más al norte, como centro de todas las rutas comerciales. A la altura del siglo VI, era solo una aldea olvidada. Estas montañas que la protegían se convirtieron ahora en su mortaja. Su nombre aparecía en los textos clásicos y en la Biblia, pero incluso los pocos eruditos que sabían de Petra ignoraban dónde podía estar ubicada. Ese blanco edificio es la tumba mezquita donde, según la tradición musulmana, está enterrado Aarón, el hermano de Moisés. A los pies de esa montaña dormía un sueño de siglos la capital del reino árabe, de los civilizadores del desierto. Hasta que en el verano de 1812, un viajero muy peculiar, que proveniente de Siria iba camino de Egipto, cruzó por tierras del antiguo reino nabateo. Aunque árabes eran sus vestiduras y su nombre, Ibrahim Ben Abdallah, era en realidad un explorador suizo llamado Johann Ludwig Burckhardt. Viajaba por cuenta de una sociedad científica londinense que le había encomendado la exploración y estudio de algunas zonas desconocidas de África. Para llevar a cabo su cometido, Burckhardt se había estado preparando durante varios años. Había estudiado astronomía, medicina, botánica y sobre todo la lengua y cultura árabes. También se había endurecido físicamente con largas caminatas, ayunando, durmiendo en tierra y soportando temperaturas extremas. Después había marchado a Siria, donde durante 2 años aprendió las costumbres islámicas, hasta poder hacerse pasar por musulmán. Su perfecto conocimiento del mundo del Islam le permitía doctas discusiones con las autoridades religiosas, quienes apreciaban sus opiniones. Hay que decir en honor de Burckhardt que, en realidad, creía en lo que decía, porque amaba y admiraba la cultura y civilización árabes y sentía un profundo respeto por las enseñanzas del Corán. En un momento de su viaje comenzó a oír hablar de una ciudad muerta cuajada de tumbas, templos y palacios esculpidos en la roca viva de unas montañas. Un pretexto para visitarla sin despertar sospechas lo encontró cuando supo que la ciudad muerta era el camino obligado para llegar a la montaña, en cuya cumbre se hallaba la tumba del profeta Aarón. Le contó al guía que deseaba sacrificar un animal en honor del profeta. El guía, aunque le molestaba desviarse de la ruta,
No se atrevió a objetar nada por el temor a provocar la cólera de Aarón. Así pues, compró un cabrito para el sacrificio, dejando en ello sus últimas pertenencias. Ahora, el siguiente paso era informarse del camino a la tumba santuario. وصلنا يم هالقوز ندور الربيع لها حلال وهالغنم. ان شاء الله هالبلاد بخير والله انها ربيع. ما هي رديه. شلون هالطرش ان شاء الله انه زين؟ والله انه زين ما ينسب ولا يلحم. ديرتكم ان شاء الله انها زينه. والله هالسنه انها زينه. يعين الله كل شيء. يعين الله يعين الله. رحنا والله عند ابو محمد. لحت انغام. السلام عليكم. يلا حيو. يلا انت حيهم. يا هلا يا هلا حياك الله. حياك الله حياك الله. يا هلا يا هلا يا هلا بيك. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. عليك السلام. يا هلا. عليك السلام. يا هلا يلا حي الضيوف. يلا حي يلا حي تفضلوا. تفضل. تسلم تسلم. يا هلا يا هلا. تفضل. صبالك هوا يا ابو محمد. Mientras se servía el café y el guía les informaba de sus propósitos, Burjar estaba sumido en negros pensamientos en cuanto a los peligros que iba a correr. Sabía que a los beduinos les resultaba incomprensible el que alguien se detuviese a contemplar unas ruinas. Si no andaba con cuidado, acabaría siendo considerado un espía, o peor aún, un buscador de tesoros ocultos. Y es que en estas tierras tan próximas a Egipto, había perdurado en forma de leyenda el recuerdo de los tiempos gloriosos de aquella nación. Se creía que el faraón había dominado estos territorios y que al marcharse con sus gentes había dejado enterrados sus tesoros en los lugares más recónditos. Y los beduinos consideraban que ahora estos tesoros, aunque no supiesen dónde estaban, eran ya suyos. وين النبي هارون؟ النبي هارون ما في ولا اجنبي وصل للنبي هارون، لكن انت ضيفنا ورجل صاحب دين ارعى النبي هارون. ان شاء الله نوصلك اياه بالسلامه ونمشي معك. هذا النذر لازم وفيه على النبي هارون. يقول وفي بس الضرب ما هي زين، ما يقدر يوصل للنبي هارون. ما يقدر. ليش ما ما يقدر؟ يقدر يوصل، الطريق ما هي زينه. خلص ودك تروح توفي نذرك حياك الله روح، بس ما توقف بفتره ابدا. ظلك ماشي على طول على النبي هارون وفي نذرك والله يسهل عليك. ما تقف بهالفتره ابدا بنوم. اي شيء يوجع البطن. وين وده يروح يوفي النذر عند النبي هارون. على اليمين. زين. Ahora Burjar iba a entrar en la antesala de la garganta por la que se penetra en Petra.
إبراهيم قوكم وعليكم السلام. والله أنا جيت أنا والسايح الأجنبي ويريد السايح يذبح لي ذبيحة عند النبي هارون فوق. وأنا أعرف الشيخ حماد هين ودي روح سلم عليه. يلا اعقد. Burjar entraba en el Sikh, el camino más sobrecogedor de nuestro planeta. Una sacudida telúrica ocurrida en la época de los reptiles gigantes había partido limpiamente la montaña en dos y producido un desfiladero de más de 1,5 kilómetros de longitud. No era prudente detenerse, pero la belleza y las provocaciones arqueológicas del desfiladero quebrantaban su voluntad. Solo una forma geométrica pura, tallada en piedra, podía ser el receptáculo de la presencia divina. Los semitas llamaban betilos a estas piedras ovoides o cuadrangulares. Significan a la vez Dios, casa del Dios y altar del Dios. Así, como una aparición, un templo mausoleo tallado en arenisca rojiza. Una escultura arquitectónica cincelada hace 2000 años. Una joya del arte helenístico. Y en cuanto a esos arabescos de las paredes, esos estratos de colores suaves y colores violentos, esas calidades de pastel o de madreperla, nada tiene que ver con ellos la mano del hombre. La arenisca de Petra es un caleidoscopio geológico.
الله واحد هو كبير. Este hombre es un buscador de tesoros a punta de espingarda. لويش بدوها لهاد؟ يلا يلا ولا يهمك. Miles de beduinos de Petra han estado disparando desde que llegaron a sus manos las primeras armas de fuego contra la urna que corona esta fachada, creyendo que en ella había guardado el faraón su tesoro. Sus frustradas esperanzas multiseculares han acabado por dar nombre al edificio, el tesoro. Una vez más, Burjar olvida la prudencia. La tentación es fuerte. Estelas funerarias, recuerdo y símbolo de los difuntos allí enterrados. والله يا زلمة حنا بدينا نشك بنواياك ما هي زينة. جاي هان لأرضنا لتسرق الكنوز اللي منها، لكن والله ما تقدر تاخذ ولا قطعة نحاس صغيرة لأنها بردنا وملكنا. إذا بتشكوا فيها الحقوني وربوني. يلا يلا امشي. يا سالم أريد حاجتي. زين بالعجل.
eran demasiadas cosas para confiarlas a la memoria. En unos segundos, Burjar esbozó el primer plano rudimentario del extraño lugar por donde estaba cruzando. ¿Qué ciudad sería? Al desembocar por fin en un valle, Burjar recordó un texto de Plinio el Viejo. Los nabateos poseen una ciudad llamada Petra, asentada en un valle de algo menos de 2000 pasos de anchura y rodeada de montañas inaccesibles atravesadas por un río. El río era ahora un wadi. No cabía duda. La ciudad muerta era Petra, la capital del reino de los camelleros. شو بدك؟ شو هذا بيقولوا له قضية فرعون. شو؟ فرعون زي ما قلت لك كان عملاق كبير، هسا انت بتضل دغري وانا بدي اروح ادور طعام. زين. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم يا أهلين يا حبيبي. كيف حالك؟ هلا فيك. En cuanto el guía se marchó a buscar pan, Burjar volvió a arriesgarse y continuó tomando notas. Este tipo de plato tazón nabateo es una de las piezas más singulares que han salido jamás de manos de alfarero. La delgadez de sus paredes puede llegar a solo 2 milímetros, levedad que ninguna otra cerámica del mundo ha logrado jamás. Burjar supo apreciar la rareza y originalidad estética de los fragmentos del plato y decidió conservarlos. Pero de pronto pensó que alguien podía haber visto cómo tomaba los trozos de cerámica y tuvo miedo. Cansado, fatigado no tanto por la dura caminata como por la constante tensión entre tanto asombro y tanto miedo, Burjar notó que le flaqueaban las piernas por aquella cuesta. استنى. ليش ما توفي ندركان؟ أنا شايف هيك. بسم الله الله أكبر. Burjar se prometió sin duda volver a Petra una vez cumplida la misión que le había confiado la Sociedad de Londres para la que trabajaba. Era joven y creyó contar con vida sobrada para ello. Pero tras 5 fecundos años de viajes por Egipto y Arabia, una disentería acabó en 11 días con su vida cuando solo tenía 33 años. Enterrado en el cementerio musulmán de El Cairo, en su lápida y por expresa voluntad, figura solo su nombre adoptivo.
Ibrahim Ben Abdallah. Esto es lo que queda de lo que fue un día el centro de la ciudad. Paralelo a su calle principal, vemos el cauce del Wadi Musa. Durante y después de las lluvias, corría por él un generoso caudal. Hoy, Petra es famosa por sus tumbas esculpidas en la roca de las montañas, pero en el centro del valle, a un lado y otro de este cauce seco, yace bajo el polvo acumulado en siglos la ciudad que fue levantada piedra sobre piedra. Aún se mantienen en pie los restos romanos de la puerta de Témenos. Un arco triple daba acceso al templo de Dusares, el dios más importante de los nabateos, cerrando el Cardo Máximo, o calle principal de la ciudad. Pongamos a trabajar nuestra imaginación y llenemos con ella esta calle de puestos y tenderetes. Coloquemos también en ella gentes venidas de la Arabia, de China, de Mesopotamia, de Egipto, de Grecia, de Roma, hablando todos a un tiempo en 100 idiomas y dialectos. Llenemos el mercado de gentes, mercancías y animales, asnos, cabras, y los inevitables camellos, las naves del desierto. Porque a lo largo de las 100 o 200 etapas que los separaban de Petra, los caravaneros soñarían sin duda con su calle porticada, su ninfeo, sus diversiones, los amigos o socios que allí encontrarían, los negocios posibles concertados a la sombra de sus paredes, los paseos entre árboles, jardines y huertos. Llegar a Petra, atravesar el frescor de su calle principal y ofrecer sacrificios de acción de gracias a Dusares, el gran dios nabateo, en un templo cubierto de estucos policromados. Su interior, con 3 cuerpos y 2 pisos, pudo ser aproximadamente así. Hoy, aquel templo conocido como el Qasr al-Bent ofrece los únicos restos construidos, no esculpidos en la roca, que todavía se mantienen en pie en la ciudad de Petra. Qasr al-Bent, o Castillo de la Doncella, donde según la leyenda beduina, el faraón habría encerrado a su hija con todos sus tesoros en espera de volver un día para llevársela con él. Pero en este mar de piedras, en este desierto inhóspito y duro, ¿cómo fue posible tanta prosperidad? La respuesta está en el agua, y en Petra llueve.
En invierno y sobre todo en primavera, las lluvias son de breve duración, pero torrenciales. Por eso los nabateos intentaron y lograron que no se perdiese ni una gota de agua de lluvia. La cisterna excavada en la roca conserva el agua de la lluvia recogida por una red de canalizaciones. El suelo de Petra está materialmente acribillado de cisternas. Porque la ciudad, pese a contar con varias fuentes perennes dentro de su perímetro, necesitaba mucha más para satisfacer las necesidades de la población estable de 35.000 habitantes, a los que había que sumar una incalculable población flotante constituida por los caravaneros y sus camellos. Además, el agua era indispensable para los cultivos y jardines y para dar de beber a cabras y ovejas. Y tanta agua llegaba a tener después de las lluvias que pudieron permitirse una fuente monumental en la calle principal. El día que Petra sea sistemáticamente excavada, se resolverán muchos enigmas de la historia y será, sin ninguna duda, uno de los lugares arqueológicos más importantes del Medio Oriente. En cuanto se tira de pico y pala, comienzan a aparecer sorpresas. Muros, escaleras, estucos, columnas, pilastras, edificios enteros que esperan bajo los sedimentos multiseculares del Wadi Musa. Obsérvese, por ejemplo, ese agujero en el suelo, detrás de esa plantita de tenues tallos. Unas termas como las romanas, con su caldarium, su tepidarium y su frigidarium. Esta cúpula se alza sobre pechinas. Un erudito ha aventurado que esos triángulos curvos, antepasados de los que soportan la cúpula de San Pedro en Roma, fueron inventados en Petra. En el corazón del desierto de la Arabia pétrea, estas termas podían ofrecer baños, masajes, sauna, corte de pelo, afeitado o arreglo de barba, depilación del vello del cuerpo, y todo ello, sin duda perfumado por esencias provenientes de todo el mundo conocido. Pero dejemos la Petra que duerme bajo tierra y volvamos a sus insólitos edificios esculpidos en la roca. Estas tumbas, sepultura de alguno de los últimos reyes de Petra, no habían podido ser estudiadas por Burjar, pero están señaladas en el mapa que gracias a sus notas pudo dibujar en Egipto con la simple denominación de tumbas. En 1818, con este mapa en las manos, dos oficiales de la Real Marina inglesa, Irby y Mangles, visitaron Petra y pasaron 2 días en ella. Esta es la primera de este grupo de tumbas que vieron los dos ingleses. Se la llama tumba palacio porque recuerda a los barrocos palacios de la Roma imperial. Se supone tallada en el siglo II de nuestra era y es mausoleo de 4 reyes. En realidad 4 tumbas yuxtapuestas, con sus respectivas puertas de entrada. Queriendo sus diseñadores que alcanzase 3 pisos y faltándole altura a la montaña, parte del último piso fue construido y se ha venido abajo. Aquí, en la llamada tumba corintia, los nabateos han tratado de inspirarse en el tesoro del faraón, pero sin conseguirlo. La naturaleza parece haber querido borrar esta salida de tono estética, erosionando la roca y desfigurando todo el monumento. Aquí, sin embargo, la naturaleza ha mejorado la obra del hombre, dando a la piedra la calidad de un multicolor pañuelo de seda.
Y por fin, la impresionante tumba de la urna. Se cree que este es el mausoleo de Málicos II, penúltimo rey de Petra, que reinó del año 40 al año 75. Los 3 nichos de la fachada son sepulcrales, y el del centro es el del rey. Su retrato ha perdido por desgracia el rostro. La secuencia de bóvedas de la parte inferior es de época bizantina, cuando Petra era ya cristiana y sede de un obispado. Observamos que, respetando la tradición nabatea, solo se ha empleado el trabajo de los albañiles donde no bastaba la roca pura tallada. Let's take a look, old man. Sure you are. Del mismo modo que Burckhardt, los 2 caballeros ingleses decidieron que por razones de seguridad lo mejor era vestirse como los árabes, pero careciendo de las vivencias de aquel, las ropas que se pusieron estaban inspiradas en las fantasías que sus lecturas de las 1001 noches les había provocado. A los beduinos de Petra, aquellos 2 hombres debieron parecerles unos locos. Y quizás se beneficiaron del respeto que todas las culturas primitivas sienten por el demente. I say, hey, old chap, come here a minute, got something to show you. Some call Alexander and some of Hercules, of Hector and Lysander and such great names as these. But of all the world's great heroes, there's none that can compare. Tan vasta es esta tumba que los cristianos la convirtieron en su iglesia catedral. Hoy, la naturaleza, verdadera coautora de la belleza de Petra, ha convertido este interior en un templo del arte abstracto. Estrías en las paredes y cuadros abstractos. Son las huellas que dejaron las piquetas nabateas de 3 dientes al trabajar la piedra. El golpe nabateo de 45 grados. Captain Mangles, come here a minute. Fantastic view. Look. By George, what have we discovered? Aquella enorme urna debía sin duda coronar un edificio de gigantescas proporciones. Excitada su curiosidad por el fascinante descubrimiento, se lanzaron con entusiasmo a cubrir la distancia que los separaba de la maravilla que presentían. Pero en Petra, más que en ningún otro lugar, la línea recta no es la distancia más corta entre 2 puntos. Muy pronto comenzaron a descubrir que el gigantesco edificio estaba separado de ellos por un laberinto de desfiladeros,
crestas dentadas, wadis profundos, acantilados sin fondo y rocas de extrañas formas y colores. Era la fascinante geografía de Petra. Por estas carreteras talladas en la roca iban y venían las caravanas de Damasco. Let's give up, old chap. Not yet. Ahora sabían que estaban muy cerca de su objetivo, sabían que estaban al mismo pie de la montaña del monumento de la urna, pero ¿por dónde ascender? Agotados físicamente, apenas les queda sensibilidad para gozar de esta pequeña fachada que aparece ante ellos cerrándoles el paso, y que en realidad no es una tumba, sino un triclinio funerario, es decir, un comedor donde los parientes y amigos del difunto celebraban banquetes conmemorativos. El león, el animal de la suprema divinidad femenina adorada en Petra, Aluza, la poderosa, identificada con el planeta Venus. Al límite de sus fuerzas deciden abandonar y emprenden el camino de vuelta. Pero solo por muy poco no habían dado con el verdadero camino. Este hombre, 8 años después, enfilaba una larga sucesión de escaleras que le llevarían al monumento de la cumbre. También él se había servido del mapa de Burckhardt, enriquecido con los nuevos lugares visitados por los 2 oficiales ingleses. Esta vez las ropas son más adecuadas, pero no así el modo de andar que delata al occidental. Era francés y se llamaba León de Laborde. Este paisaje de formas fantásticas que parece una obra de Gaudí se vio habitado en los primeros siglos del cristianismo por anacoretas de expresiones alucinadas.
Y por fin, la inalcanzable meta de las carreras de Irving Mangels, el Deir o convento de Petra. Ningún monumento en Petra expresa como este el momento clásico del modo de pensar, sentir y desear de aquellos árabes. Es la última obra importante de los escultores nabateos, el sepulcro del último de sus reyes, Rabel II. El mismo año de su muerte, el 106, Roma ocupaba la ciudad y anexionaba la Nabatea a su imperio. 5 siglos después, Petra había desaparecido del mundo civilizado. Las paredes de sus templos, audazmente esculpidas en la roca, comenzarían lentamente a erosionarse, a regresar a la naturaleza de donde habían sido sacadas por la mano del hombre. Las enormes montañas, las gargantas sin fin, la roca misma sobre la que fue esculpida, iban a ser el silencioso cobijo, la inmensa tumba de Petra, la capital del gran reino árabe del desierto.